naimedia.com.mx. Hola, muy buenas tardes, chicos, bienvenidos aquí a Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses, transmitiendo desde la bella perla tapatía de Occidente en México, señores. Y bueno, simplemente comentándoles que tenemos aquí una situación comenzando programa, pues tuve una pequeña charla con la doctora que se retiró del programa anterior, en el cual pues bueno, vamos a participar en algunos eventos, espero, y estemos aquí al pendiente. Aquí saludando a todo el mundo, pues iniciando el programa de Cóctel Contemporáneo. Obviamente no hay programa, no hay tema, no hay nada. No se me antojó hacer el día de hoy nada. No se crean, no es que no se me haya antojado. Los tiempos no se prestaron para ello, que es lo más feo del tema, ¿no? Pero ante eso, también me di a la tarea de preguntar de manera seria a varios de mis contactos de Facebook, en vista de que, pues bueno, he tenido una sobresaturación de trabajo. Mi otro trabajo, esto es un placer hacerlo para ustedes, en el que, pues bueno, definitivamente, pues me perdí el segundo informe de gobierno. Me estaré enterando con ustedes sobre qué se trata. La visión general de quienes me siguen en el Facebook, en mi perfil, me comentan que no me perdí de nada, que parece ser que en sentido estricto se dice que tenemos al mejor presidente en el peor de los momentos. Podría decirse que sí, podría decirse que no, dependiendo la perspectiva, el enfoque, el interés y hacia dónde va el país. Que muchos, pues bueno, no nos queda muy claro hacia dónde va el enfoque del país, en cuestión de cómo se va a tomar, hacia dónde va a correr el país, cómo va a estar y qué es lo que pasa, ¿no? En este caso, estaré viendo aquí una situación de una columna que se llama El Trote, la importancia de las instituciones de Eugenio Ruiz Orozco, que me hizo el favor hoy de hacerme llegar. Tenemos aquí que, híjole, creo que este es un medio de comunicación en el que caía, pues sí, el segundo informe de gobierno, López Obrador.org.mx. Y nos dice en este segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el segundo informe destaca 95 compromisos concluidos o cumplidos, que continuarán en esfuerzos pese a imprevistos, asegura. El rendir, ¿qué más nos dice? Bueno, es que hasta para esto, para investigar, no está muy amigable la página. Muy padre fotografía, que es lo que estoy viendo, muy padre fotografía de nuestro señor presidente. Y pues bueno, aquí nos dice la austeridad republicana, ande cabrón. Híjole. ¿Republicana en base a la República Mexicana o es el discurso de la austeridad republicana del movimiento que viene desde el Cono Sur? O de Centroamérica hacia nosotros, o de un pensamiento de Cuba, de Rusia, o de algún otro país que hable sobre socialismo, comunismo. Fíjense bien la importancia de los términos que utiliza nuestro presidente. La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante, enfatizó. Claro, con 90,000 millones de deuda. Como todos los demás gobernadores, presidentes y demás que han estado endeudándose ante esta contingencia. ¿Con quiénes? Esa es la pregunta. ¿Con quiénes nos están endeudando? ¿A cuántos años? ¿A qué costo? ¿Y a qué intereses? Buenas preguntas a responder. Destacó que en 7 de cada 10 familias llega al menos un beneficio de los programas sociales y que en 100% de las comunidades indígenas se entregó alguno. En materia de pensión para el bienestar, informó que en 8 meses se han destinado 115,000 millones de pesos a 9 millones de personas. Es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. El presidente recordó que al reformarse el artículo 4 de la Constitución, el gobierno en turno, sea el partido que sea, deberá entregar pensiones a adultos mayores y a niñas y a niños con discapacidad, así como becas a estudiantes de familias pobres y garantizar el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos. Y muchos han cuestionado en este punto al nuestro gobierno representado por Andrés Manuel López Obrador,
en el que sí dicen, bueno, pues sí, le está dando a todo mundo, lo está haciendo que sea costumbrista o estire la mano, etc. Pero hay dos puntos que destaca aquí nuestro presidente y que hay que saberlos poner en el rubro que es. A las personas de la tercera edad, quienes ya le han dado mucho a la patria y al país, quienes se han dado duro en el lomo por estar ahí, y a los que menos cuidaban los gobiernos anteriores, y en el cual se ha hecho una educación de no tener al adulto mayor en la concepción de familia o en la concepción de sociedad, cuando más del 50% de la sociedad mexicana va para allá, a ser una sociedad vieja, a ser una sociedad de viejos. Entonces, eso, más la cuestión de darle despensas a los niños con discapacidad o personas pobres, es necesario, y eso lo debió haber hecho como compromiso y educación social la propia sociedad. La sociedad debió haberse tocado su propio corazón, su propia educación cívica, social, ética, religiosa, los debió haber llevado a eso, pero bueno, en vista de que vino mucho la moda europea sobre la cuestión de los principios religiosos éticos, el golpeteo constante que se hacía a ellos en la década de los 80s, 90s, y bueno, he aquí el resultado de haber desmarañado o de haber cambiado ahora sí que los puntos religiosos o las cuestiones cívicas o éticas, cambiarlas de rubro o lugar, y nos ha llevado a esta sociedad que tenemos, en la cual dejábamos de lado a la persona de la tercera edad, ya no se le respetaba, como tampoco a los niños se les respeta, ni mucho menos a las personas más débiles en el rubro social. Esa es una parte que sí hay que destacarle a nuestro señor presidente, que está tratando de hacer consciente a esta sociedad cada vez más burda, más áspera, menos humana. Pero la manera no es solamente dando el dinero, sino también enseñando o dando condiciones para que estas personas puedan mejorar sus condiciones de vida, no solo desde la asistencia social, sino también desde la intervención social, y saber qué hacer y cómo hacer, y enseñarles a hacer las cosas. Si son personas con discapacidades motora general o una discapacidad de parálisis cerebral, pues sí, ahí no te queda de otra, gobierno, pues empiezas a pagar y todo. Pero hemos visto que en los países de primer mundo está la situación en la cual ya de repente hay algunas mujeres que representan ahí las cuestiones de cargos electos, y de repente se les ha salido decir que había que matar a las personas con discapacidad porque gastaba mucho el gobierno. Bueno, señores, se supone que la sociedad se creó para cuidar al más débil, para que el débil no fuera ya acabado dentro de la selva o acabado dentro de un entorno que no le era favorable o que no se podía mover o algo. Entonces, ante esa circunstancia, el sentido de una sociedad se ha perdido, se ha tergiversado por el comprar, satisfactores, y el hacer. Un sano equilibrio es lo que se necesita en esta sociedad, un equilibrio adecuado en el cual estemos cumpliendo nuestras responsabilidades hacia con nosotros y hacia con los otros. Ese es el sentido de estar en una sociedad, ser responsables, corresponsables, y empezar a ver las necesidades del otro y también cómo subsanarlas sin dejar de lado de subsanar las propias. Pero bueno, cambia esta dinámica, el presidente nos viene a traer otro modelo de gobierno que aún no se define cuál es, porque dicen de repente que no es el comunismo, que no es el socialismo. Entonces, ¿qué sí es? Si no es tampoco neoliberal, tampoco es liberal, tampoco esto, entonces, ¿qué sí es? ¿Qué tipo de gobierno sí es? Eso es lo que debemos ver, y ese nuevo sistema. Y la otra por aquí nos dice, el presidente aparte aseguró que a partir de entonces, bueno, dice, el 1 de diciembre de 2020, cuando se cumplan 2 años en el gobierno, terminará de sentar las bases de la cuarta transformación. A partir de entonces, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud, amor al pueblo, para contar siempre con su respaldo, agregó. Este día, con base en lo que establece la ley, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó al Congreso de la Unión el segundo informe de gobierno. En el evento de Palacio, el presidente estuvo acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller e integrantes del Gabinete Legal Ampliado. También se asistieron representantes de los sectores obrero empresarial, de pueblos indígenas, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Y bueno, fíjense muy bien quiénes lo estuvieron acompañando: la familia, su esposa, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, ahí estaban, representantes de los sectores obrero empresarial, pueblos indígenas y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Todos los poderes estaban ahí, todas las representaciones.
pero faltaron algunos representantes de las ONGs, de las personas de la tercera edad, faltaron también representantes de personas con discapacidad, etc. Y bueno, son cosas que en un momento dado pues ahí tenemos. Dice que ya llevan 95 promesas cumplidas o compromisos cumplidos. Tendremos que buscar esos 100, a ver a qué se referían. Entonces imagínense ahí cómo estamos, ¿no? En esta circunstancia en la cual el mismo presidente llega al poder debido a un hartazgo y dice, estamos enfrentando dos problemas o dos crisis, la sanitaria y la económica, pues la sanitaria depende de toda la sociedad, la económica, pues bueno, es una cuestión que estamos interconectados con la economía internacional, pero eso no quiere decir que por estar interconectados con ellos o en interdependencia con ellos, no podamos hacer algo para crear una infraestructura que haga o que tengamos esa oportunidad de construir esa red que haga más sólido a nuestra patria, a nuestro país desde lo interno, para que cuando comience a fluir el dinero empiece a quedarse en el país y no empiece a egresar como ha estado ocurriendo. Entonces en este tipo de cosas tendremos que comenzar a trabajar la sociedad, porque estamos viendo que gobierno, que representantes están más ocupados en ver cómo acomodan el tablero de la gobernanza política, y en su momento pues parece ser que nunca dejarán de decirle pueblo a los ciudadanos cuando estamos hablando que estamos dentro de una república. El ciudadano dentro de una república es responsable, cumple con sus compromisos y exige sus derechos. Ese es un ciudadano responsable, conoce de las leyes, cumple con sus compromisos y exige sus derechos en base a las instituciones. Y es por ello que ahorita viene muy ad hoc el tema que estamos hablando aquí de la columna al trote, hecha por Eugenio Ruiz Orozco, que dice la importancia de las instituciones. Las instituciones son formas de organización jurídica creadas por la sociedad para el cumplimiento de sus objetivos públicos y privados. Es pertinente, a fin de reducir el riesgo de confusiones, aclarar el concepto. Para ello pondré un ejemplo. Las instituciones son a nuestro país lo que el esqueleto a nuestro cuerpo. La naturaleza es sabia. Cada uno de los 206 huesos del sistema óseo tiene una razón de ser. La columna vertebral soporta nuestro peso. La caja torácica protege los órganos más delicados. Piernas y pies son nuestro medio de locomoción y los brazos, con sus manos, son fundamentales para desempeñar nuestras tareas. ¿Y qué decir de la cabeza? Santa Sanctorum de nuestro cerebro. Simplificando la idea, el sistema esquelético es como la estructura de los edificios, pues siempre sin ella no se... Perdón, me estoy acá como que analizando también lo que nos pone Eugenia, pero ya quitaré y resetaré. Dice, el sistema esquelético es como la estructura de los edificios, pues sin ella no se sostendría ni un ladrillo. Así, la construcción social que es México solo puede crecer y desarrollarse si contamos con instituciones sólidas que garanticen la vida en común. Los seres humanos, desde la concepción, somos sujetos de derecho. El primero, el derecho a la vida. Una vez desprendido del seno materno, el infante debe ser protegido por la sociedad en tanto se desarrolla física, mental y culturalmente hasta llegar a la edad adulta y que pueda valerse con sus propios medios. Fíjense, la propia sociedad, y muchos dicen, ay, no es mi hijo, que le pasen las cosas, ¿no? Para garantizar ese derecho y muchos más, existen las instituciones. Imagínense por un momento, ¿qué sería de cualquier sociedad si no hubiese orden, disciplina, respeto? Todos haríamos lo que nos viniese en gana, la anarquía. Para que esto no sea así, se crearon las instituciones. La más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ella emanan los demás. Esta define el sistema de organización política, las facultades y los límites de los poderes, el régimen de propiedad, los derechos sociales, las libertades individuales, puntualiza los grandes objetivos nacionales, determina las fuentes para financiarlos y quiénes son los responsables de cumplirlos. Las instituciones pueden ser públicas o privadas. Algunas de las primeras son el Gobierno de México y los gobiernos de los estados y municipios, la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y los congresos locales, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia y sus equivalentes estatales. El Ejército Mexicano,
la red de universidades públicas y privadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Derechos Humanos. Entre las privadas podemos señalar a las iglesias y a los organismos empresariales que los representan, como las cámaras de comercio. Las hay entre cientos, culturales, deportivas y filantrópicas. Cada una de las instituciones tiene un propósito específico dentro de la sociedad. Si alguna de ellas no lo ha cumplido o lo hace deficientemente, deben ser actualizadas. Pero de ahí a considerarlas corruptas, caducas o ausentes de representación hay una gran distancia. Más aún si el señalamiento obedece a prejuicios establecidos. Es un desacato a la razón. Cuidemos a las instituciones, son garantía de certidumbre en la vida de nuestra sociedad. Imagínense, pues es cierto, de repente cada quien se le ocurría andar desnudo, mentando la madre, golpeando a quien se le antojara porque estaba enojado, quitarle a alguien de repente lo que lleva a la mano, que ya casi es lo que está pasando con el salvajismo de la reforma constitucional que hicieron en la cuestión jurídica, en la que en un momento dado pues dicen que que no se puede ir una persona si no roba más de 50,000 pesos, es un robo menor, y entonces puede ser juzgado y cumplir su pena fuera, en las calles. Imagínense. Entonces, si todo ese tipo de cosas, pues bueno, no llevas a un monto equivalente a más de 50,000 pesos y no estás ahí, pues bueno, gracias señora Cordero, cómo hizo las cosas, en un momento en el cual nadie se dio cuenta y de repente dices, bueno, pues cómo viene la liberación de los presos que no tenían una cuestión tan gravosa, y los empezaron a dejar salir porque ya habían pagado ciertos años de cárcel. En lugar de ver cómo reformar las instituciones de cárcel. El sistema japonés de carcelario es un sistema que rehabilita, reconforma, reconfigura la parte emocional, la parte mental y la parte de ocupación y de hábitos de quienes están ahí cumpliendo sus condenas. Les tienen terapias ocupacionales de todo el tiempo, los tienen disciplinados y a cambiarse y limpieza, o sea, es reconfigurar el todo de la persona para que esta persona pueda saberse valiosa para sí y para los otros, y que su función desde el aspecto social no deje de cumplirse. Les permiten tener su dignidad de nueva cuenta, su amor y su orgullo, su honor. Entonces, en esta sociedad occidental, debemos aprender que el sistema carcelario desde el siglo XII viene cuestionándose mucho, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, desde la Edad Media. En Europa, como acá también en México y en muchos otros países, el sistema carcelario es culposo, culpas y dejas una cantidad de tiempo al preso en el cual no lo tienes ocupado en todas las vertientes, no lo ves como un todo, lo ves como una sola parte, en la cual pues está pagando su condena, pues ahí se queda encerrado, y mientras el ocio que tiene dentro de las cárceles, pues bueno, lo lleva a no pensar más que en cosas negativas, a crear más odio, y el impacto de estar encerrado, pues bueno, trae otras dinámicas, en lugar de comenzar a sanar, reconfigurar y reestructurar al ser humano, empieza entonces a crear más delincuencia, que es lo que tenemos en la actualidad. Pero si viviéramos en un país en el cual realmente le importáramos a los políticos y a la gente en el poder, pues entonces esto cambiaría. Pero como no es así, tiene que comenzar a cambiar la propia dinámica de la sociedad y el propio ser humano. Es por eso que, pues bueno, en la actualidad, en los sistemas carcelarios, pues bueno, gana el que come más pinole, o el que trae más armas, o el que trae más lana, o el que tiene una red más afuera, que puede estar cooptando a todos aquellos en la cárcel interna. Aquí deberíamos de hacer grados de cárceles, y en esos grados de cárceles, si tu robo fue menor a 50,000 pesos, ponerte en esa cárcel y llevar un sistema en específico en el cual te cambien tus hábitos, tu forma de percibir la vida, te ayuden a saber en qué te ocupas, te enseñen hábitos nuevos, te enseñen la limpieza, te enseñen a cocinar, te enseñen a hacer algunas cosas que lleven un horario muy rígido en lo que tienes que hacer en ese día, para que no tengas tiempo de pensar en cosas negativas y empieces a cambiar toda esa estructura y tus hábitos, y te lleve esa necesidad de construir más que destruir.
Entonces deberíamos de comenzar a ver cómo hacemos esas dinámicas y empezar a explorar, empezar a tener alternativas de explorar estas situaciones, pero también nos vemos ante las cuestiones de los intereses personales o de las estructuras con intereses que empiezan a utilizar las cárceles como pues bueno, para hacer todas sus demás dagas. Mientras no cambie la sociedad y siga aceptando ese tipo de dinámicas, esto no va a cambiar. Las instituciones son necesarias, ya lo acabamos de saber. ¿Por qué? Porque son las que en un momento dado nos dan el tiempo para que la familia pueda crearse y vivir en una sociedad. El sentido de toda una sociedad es conformarse para crecer, para trascender, para el autocuidado, para que todos aquellos tengan las oportunidades, que haya una igualdad de circunstancias para que se desarrollen y tengan una vida en plenitud. Pero ahorita tendríamos que comenzar a ver de qué se trata la cuestión entonces de estar aquí en el ámbito público, ¿no? Y sobre ese ámbito público, pues bueno, comenzar a cuestionarnos qué es lo que vamos a realizar. Sí es cierto lo que dice también, retomando ya lo que es el segundo informe de nuestro presidente. Es muy cierto, puede caber la posibilidad de que ahorita en el peor momento México tenga, quizás no al mejor presidente, pero sí una de las mejores opciones, porque pues imagínense, conociendo la avaricia con la que se movían los demás gobiernos, ¿qué es lo que hubieran hecho los demás gobiernos con esta crisis? ¿Qué hubieran hecho con el pueblo? Bueno, si muchos de sus representantes o sus nuevos cuadros hasta le pusieron agua a los niños con cáncer, bueno, este gobierno es más honesto, no les da ni pinche medicamento, perdón por lo del otro, ¿verdad? No les da ni medicamento. Pero el otro les ponía agua y les hacía creer que tenían el medicamento, y en contubernio con muchos otros, pues bueno, ahí llevaban los fondos. Y de ahí no hemos sabido nada más. Yo creo que el señor tenía mucho de dónde agarrarlos, a los actuales y a los anteriores, y por lo cual, pues bueno, ya no hicieron más, ni movieron más, ni este gobierno ha movido ni un dedo por meter a la cárcel a semejante red de animales que hicieron eso para tratar así a lo que debería de ser el culto y el cuidado a nuestros presentes, que serán nuestros futuros, que son nuestra sociedad por venir. Imagínense qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que estamos permitiendo como sociedad. Y es lo que más grave nos pone la situación. ¿Qué es lo que estamos permitiendo? Todo pasa porque lo permitimos. No les digo que salgan a pie de lucha a la calle. Es de que en un momento dado, si ven que alguien está haciendo algo incorrecto en la calle, en las vías o algo, tómenlo, señálenlo. Y si no me quiero meter en problemas, pues a veces quizás el problema lo tengas inmediato y te hayas confrontado con uno, a lo mejor te sacó la fusca y te dio un tiro, o a lo mejor no, pero si alguien nos hubiera parado en el momento, no tendrían la valía para estar sacando la fusca y pegarte el tiro en la calle a mediodía. Entonces, ¿cuándo la sociedad va a empezar a dejar sus miedos y comenzará a enfrentar los retos para solucionar, sanar y reconstruir a su sociedad? Imagínense, ¿qué es lo que vamos a hacer? La institución de la sociedad como tal tiene individuos. Esos individuos deben ser conscientes que son y pertenecen a un ecosistema social, y ese ecosistema social lleva reglas, lleva formas, y el llevar la regla no quiere decir que seas de doble moral. Recordemos que el sistema ético depende de tres morales: la moral personal, que se basa en la moral familiar y en la moral social, sin dejar de lado lo que es el criterio libre albedrío o la libertad para crear ese criterio y comenzar a aplicar todos esos sistemas morales en uno solo según circunstancias, y para eso debe de haber un buen desarrollo y una buena educación en la persona para que sepa cómo aplicarlos. Y bueno, los dejo con un poco de música y regresamos en un instante más aquí a Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses. Recuerden que tenemos Santa Leña Pizza y Vino, restaurante de pizza a la leña, verdadero y auténtico sabor de la mejor pizza de Guadalajara, cocina fusión totalmente abierta, bebidas elaboradas al más fino toque de la casa. Somos más que una pizzería, somos una experiencia para su paladar. Ven y conócenos, estamos ubicados a tan solo 2 cuadras del Andador Chapultepec, justo Sierra 2117, y Cinemex Sania. No se les olvide, a pesar de todo lo que ha pasado, Cinemex Sania está abriendo y está
comenzando sus actividades. Ya comenzaremos a ver de qué forma vemos con ellos para que sigan en contacto. De igual forma también tenemos lo que son las fibras Cahuenga. Ya les traeré por aquí, estaremos rifando antes de irnos de programa o después de irnos poquito a poquito, les estaremos rifando por ahí algunos productos para que los tengan para ustedes. Y bueno, ya estaremos interactuando con quienes se hayan dignado a ver el programa. Regresamos en un instante más en Voz Nancy La Torre. Chicuelos, ya estamos aquí de nueva cuenta en Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses, aquí mandando saludos a quienes nos escuchan, porque no sé qué está pasando aquí con el Facebook, que no puedo verlos. Así como para acabarla de no salir aquí del contexto. Simplemente, chicos, se nos dice que tenemos esa cuestión de que tenemos al mejor presidente o el mejor gobierno en el peor momento. Y nos habíamos quedado con la reflexión así tirada al aire de qué hubiera pasado con los otros gobernadores o presidentes que en un momento hubiéramos elegido en esta megacrisis. ¿Creen que ellos hubieran sacado las reservas internacionales, dinero para darle al pueblo así tan abiertamente? ¿Creen que ellos hubieran sacado préstamos billonarios para repartirlo entre los pobres en general, si fueran de nuestro país o no fueran de nuestro país? Y los efectos que eso nos puede traer. Ese es el tema, los efectos que eso nos va a traer a mediano y largo plazo. Pero ahorita lo más importante es salirle al golpe. La canasta básica ha subido fácil un 40%, O sea, no es algo que suponemos, no. Ha subido un 40% la canasta básica. Simplemente lo podemos ver en un aceite que costaba un litro, te costaba 20, 24 pesos, 25 y se te hacía caro. Ahora está en 36 o 31. Un café que dices, pues malamente, medio bueno o algo que me costaba, por decirlo, 39, 40 pesos, 42 pesos, hoy me vale 59 pesos. Imagínense nada más la dinámica de cómo está. Del arroz, de los frijoles, de algunos insumos que ya no están llegando a los supermercados, que por cuestiones del COVID ya no están viniendo, que por cuestiones de lo caro. Unas galletas, por decir las mexicanas, estaban en 3.50, subieron a 4, a 4.50, 5.50, están a 7.50, están a 8.50, están a 9.50. Y así vamos, unas galletas de animalito, 1 kilo ya te costaban, por decir una prox, 15, 20 pesos, y las comparas para que el niño casi las hiciera con flakes, y hoy te valen 50 pesos. Entonces, nada más para que nos demos color de cómo está la situación en eso. Pero en el campo de los pobres, y de los pueblos naturales, que hoy le llamamos indígenas, pues a muchos no les llegaba dinero, los está llegando, vamos viendo las formas en que les esté llegando y todo, pues sería como echarse un clavado y ver cómo viene esta situación. Algunos préstamos a microempresas o pequeños empresarios que están llegando, que ahí sí yo se los puedo decir de viva voz, porque yo fui de las que fue a hacer una petición de préstamo, no sabía que era federal, y de repente me dicen, no, pues sabes que es que estamos apoyando con unos, ¿qué me dijeron? 3,000 a 5,000 pesos o hasta 25,000 pesos. Pero pues el interés está al 9% si se te dan los 25,000 pesos. Dices, ¿qué? ¿Al 9%, 25,000 pesos? Manches, pues cómo, ¿no? Y mensualmente, o sea, y con esta pandemia, no, pues gracias. Enedina Cepeda, saludos. Lo más fácil, prestamos a externos con superintereses, así es. Entonces, en ese tipo de cosas dices, bueno, pues ¿para dónde vamos? Eso era el apoyo que daban a los microchangarros que llamaban antes Fox, las tienditas de la esquina o demás. Hoy me he enterado sobre algunas dinámicas ya estando en viva voz, en vivo plan. Incluso hacen un levantamiento de información para las personas de la tercera edad, para personas con discapacidades y todo. Desde hace un año vienen haciendo ese levantamiento de información y no les han hecho llegar nada de las pensiones, nada de lo que se les promueve. Y después se les preguntó cuando nos pidieron un espacio para estar en nuestro condominio, que era un área común, que podíamos igual dejárselas en comodato. Muy gandallamente no sabíamos que esa área pertenecía al ayuntamiento y que si se las prestábamos por un tiempo, en comodato de repente ya no la teníamos, pero ellos sí lo sabían.
Los trabajadores de la nación sí lo sabían. Y entonces muy vivazmente, pues bueno, querían que les dejáramos ese espacio, a lo cual nos negamos. Y dijimos, no, pues te podemos prestar de las terrazas que tenemos que pertenecen a los condominios y te las prestamos durante la mañana, pero no para poner oficinas y demás y que aquí venga la gente y todo, porque pues nos exponemos demasiado a visitas y todo. Aparte de que no sabemos con qué fin vas, no te negamos el apoyo, pero te damos facilidades. Y no lo aceptaron. No lo aceptaron, dijeron que no. Y nos enteramos por muchos de nuestros vecinos del montón de torres que ahí se están desarrollando, que parece sembradío de torres. Nos dicen los vecinos que a muchos ya se habían dado de alta en ese tipo de programas sociales y que no les habían llegado nada ni razón de ello. Entonces dices, bueno, caray, pues entonces ¿cómo va este trabajo? Y por otra parte me entero pues a otras gentes que sí les están llegando los fondos y demás, que ya le llegó a la abuelita, le llegó al abuelito, le llegó al tío, le llegó eso, y que se han visto beneficiados por ello, pero pues no de la manera en que pues en un momento dado, pues de repente una persona que no tenía nada, de repente lo tiene, pues lo malgasta. Y luego de repente dice nuestro señor presidente, bueno, es que les da coraje que ahora sí los muchachos pues pueden comprarse ciertas cosas. Pues sí, yo también, si en un momento dado siempre me hubiera visto privada de guardarlo, pues en una primera ventada pues me iba y compraba un montón de cosas, pero hacerlo un hábito ya no es como que lo más sano. Las primeras veces, pues bueno, la pasas, 2, 3, aunque ha habido también sus asegúnes de esos mismos chicos que han recibido las pensiones y apoyos, pues bueno, han creado algunas fuentes de trabajo para otras personas, apoquinando mes a mes por lo que les llegó y le compraron un carrito, le hicieron algunas cosas, carrito para hacer hot dogs, y otros han hecho o invertido para sus escuelas. Y así nos hemos ido sobre la diferencia de lo que somos la sociedad, que en este momento, pues, si nos preguntamos abiertamente y no queriendo darle cocolazos, ni tampoco estar a favor de nuestro gobierno con lo que traen y en contra de los otros, es ver la realidad como está. ¿Qué hubieran hecho los gobiernos viendo los perfiles que hemos visto de ellos ya con conocimiento? ¿Qué hubieran hecho ante esta crisis? ¿Cómo la estarían llevando? En el otro punto, pues bueno, mucho se ha criticado a nuestro señor presidente, pues de que no le da medicamento a los niños con cáncer. Los padres han estado alzando la voz, pidiendo reunirse, tener una audiencia con nuestro señor presidente, la cual, pues ni fu ni fa, no los hace en el mundo, ni mucho menos. Y la respuesta que se ha recibido de la esposa de nuestro señor presidente ha sido, pues como no somos médicos, ¿para qué los vamos a atender? Pero son facilitadores, son una institución y es la institución más importante del país, se lo están pidiendo al presidente y el presidente que no les esté dando esa audiencia, pues bueno, deja mucho que desear para la familia de los niños con cáncer, como para el resto de sus familiares y como para algunos de los ciudadanos que simpatizamos con que ellos deben de tener las oportunidades que otros niños no tienen. Es dar oportunidades y circunstancias para que puedan tener la posibilidad de vivir como vive un niño sano, o por lo menos acercarse a una vida de un niño sano. Entonces, ante ese tipo de cosas es donde vemos el sentido de nuestra sociedad en comunidad, es crear un ambiente para los débiles integrantes o los de diferentes aptitudes que tengan un entorno en el cual puedan subsistir o sobrevivir, y ya no digamos tanto subsistir, sino sobrevivir a las circunstancias, ser supervivientes. Entonces, estar por encima de una media, de una expectativa. Y en estas facilidades es donde nos vemos con los discursos, ¿no? Ese amplio manejo de conceptos, como quieren. Un ciudadano normal pues se daría la tarea que quiso decir el presidente con republicana, qué quiso decir el presidente con, pongámoslo así, ¿con qué manos salieron? ¿Cuál es el sentido de pedirle disculpas o que los españoles se disculparan con México por haberlo conquistado? ¿Cuál es el sentido de haber agarrado, ¿cómo eran los traidores? ¿Cómo se les llamaba a los traidores de la patria? Ahí que estuvieron, que ya no los querían poner en los libros de historia, se me barrió el nombre. ¿Cómo se llamaban, mi estimado Juanma? Que los querían sacar, tlaxcaltecas, los querían sacar de la historia, al pueblo tlaxcalteca, castigarlo a siglos. Y un ciudadano se hubiera preguntado, pues bueno, pues déjame pongo a investigar a ver qué tan cierto es eso. Es cierto, tan es cierto que ocurrió, tan es cierto que está en libros, pero también en un momento dado vamos viendo el contexto de ese momento, de esa época de conquistas. ¿Qué hubiera pasado si en un momento dado los naturales de aquí que fueron conquistados por los españoles hubieran sido conquistados por los ingleses o hubiesen sido conquistados por los franceses? Veamos simplemente los ingleses
¿Cuántas reservas tuvieron que hacer para que subsistieran algunos naturales de esas tierras? ¿Cuántas reservas hay? ¿Qué han hecho con ellos? Les han dado el derecho a poder hacer casinos, sostenerse de casinos, les han dado algunas pequeñas oportunidades para educarse, etc. Entonces, si un ciudadano supiera ser ciudadano, estaría viendo esto, pero para poder saber ser ciudadano también debió haber tenido facilidades, debió haberlo educado el mismo sistema, facilitarle las cosas, las vías de acceso para que se facilitara en ese momento, pues que creara ese criterio y tuviera más situaciones que lo beneficiaran, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas es donde nos ponemos a ver dónde están los gobiernos buenos, malos o algo. Vamos analizando las circunstancias y sobre esas circunstancias, tiempos, espacios, mentalidades, educaciones, vamos valorando y evaluando cuál fue lo mejor. No con ello les digo que fue lo mejor y lo más brillante que nos vinieran a conquistar los españoles, pero alguien tenía que venir a conquistarnos. De los males, de los menores de los males, dentro de eso mandaron a sus representantes religiosos mismos, que unos sí tenían la compasión humana y hay quienes no los tenían, ni tenían la compasión de animales salvajes, violadores de todo a todo, y que veían al natural como un animal tal cual, pero otros los vieron como seres humanos menores que estaban en desarrollo o que podían crecerse y educarse. Imagínense, hubo esas dos cosmovisiones en un mismo espacio de esa gente conquistadora, en las cuales algunos los agarraron para esclavizarlos, otros los agarraron para educarlos. A cierto tiempo, la visión de los monarcas o de la monarca, en este caso, que tenía derecho a las nuevas colonias, que era Isabel la Católica, esa visión permitió, junto con la cuestión de la iglesia, hacer cambios y modificaciones a los gobiernos que venían y tenían que recompensar a todos aquellos exploradores que vinieron e invirtieron de su dinero para hacer que esto fuera posible, que se conquistaran las Américas. Entonces, en eso pues tuvieron que compensarlos de hacerlos. Y no por ello fue malo. Fue mala la acción de llegar o equívoca de llegar y ahora sí acabar, a matar y sustraer las riquezas de los pueblos y llevárselas a otros lados para subsistir, pero la visión de ellos no. Y viceversa, y si empezamos a ver la mutabilidad que crearon para comenzar a educar a ese natural y llevarlo a un punto en el cual pudiera insertarse en la sociedad y dejara de ser un humano menor para que pasara a ser un humano mayor, imagínense, esa era la visión que tenían en aquel entonces. Y las formas en que tuvieron que hacer para que fuera consciente el gobierno español junto con la iglesia, el Vaticano y demás, era decir que los mismos españoles que se estaban metiendo, violando, abusando sexualmente de las indígenas y teniendo hijos con ellas o las naturales, pues estaban cayendo en un animalismo, en una zoofilia. Entonces tenían que ver alguna forma de rescatar a esos españoles de ese gran pecado. Imagínense, fueron argumentos que leí hace mucho tiempo cuando me puse a investigar con el padre Chuchín sobre la relación iglesia-estado aquí en México. Y pues bueno, de repente nos rompieron por ahí esos archivos que estábamos transcribiendo, pues por el mismo interés de la iglesia de esconder esta situación. Pero pues por lo menos conmigo se quedó y son bien comunicativa y se los digo así como tal. El comunicado entre lo que era el cardenal de aquí de la Nueva Galicia junto con lo que era el de la Nueva España y se llevó hasta el Vaticano, era esa situación. Entonces, bueno, si nosotros sobre esa dinámica cuestionamos y nos educamos, pues bueno, ya tenemos otro foco de perspectiva. Pero para llegar a eso, pues hay que alimentar el cerebro y educarse. Y para educarse hay que ver con qué fines, qué libros, cómo y hacia dónde. Es ser curioso, tener iniciativa. El alumno es con, sin y a pesar del maestro. Deben de dejar los apasionamientos y empezarse a reeducar. El ciudadano debe ser responsable de sí mismo para educarse y reeducarse. Y de comenzar a ver en qué momento hay que aplicar lo bueno, en qué momento hay que aplicar ciertas tales o cuales reglas sociales para saber cuál es la más adecuada de esas reglas, aunque pues por el cuadrante no es lo que se debiera hacer, pero cuál es la más adecuada en ese momento. Y es por ello que ahorita les diría, ustedes ya conociendo a esos gobiernos anteriores, ¿cómo creen que hubieran actuado ante esta crisis de emergencia de salud y con esta crisis de emergencia monetaria? ¿Qué hubieran hecho? ¿Cómo hubieran actuado? ¿Qué es lo que hubiera pasado? A la mera y no se equivoca López Obrador, a la mera y no se equivoca Andrés Manuel López Obrador. Y se tiene ahorita al más indicado en el peor de los momentos, o se tiene por lo menos a alguien con esa voluntad de hacer lo mejor para la sociedad, en vista de ver la vorágine y la insaciez que tenían de tanto dinero,
las redes que tenían el poder en ese momento. Que el actual también peca de lo mismo, también peca de lo mismo. Tan es así que busca los medios para obtenerlo. Entonces, ante estas circunstancias, ¿qué es lo que debe de hacer la sociedad? Ya vimos a través de la columna de Eugenio Altrote, que habla precisamente sobre la importancia de las instituciones, nos hizo una comparativa. Las instituciones son para la sociedad mexicana lo que los huesos al esqueleto, protegen ciertas áreas que permiten que suceda el tener una república mexicana. Entonces, ante ese tipo de cosas, las instituciones, en lugar de llamarles corruptas, deben de mejorarse, deben de cambiar, de transmutar. Quien no logre visualizar esa parte, entonces no es capaz de dirigirnos. Ese es simple y llano. Alguien que no conoce toda esta circunstancia, pues bueno, se pierde, no lo hay, no existe una circunstancia así. Las instituciones tienen vida porque están creadas, conformadas por los mismos seres humanos o las mismas personas que estamos aquí. Entonces, ante este tipo de dinámicas, señores, hay que ver lo mejor de la peor circunstancia. Es con lo que me quedo debido a lo del informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su segundo año. Debemos ver lo mejor del peor momento. Y en lugar de señalar, comenzar a actuar. Eso es una verdad ineludible. ¿No te gusta lo que pasa? No lo permitas. Haz algo. ¿No te gusta lo que obtienes? No lo permitas. Haz las cosas para obtener lo que quieres. Y si en un momento no te gusta este gobierno, cambia entonces al gobierno y cambia tú también como sociedad. Si no te gustaron los anteriores gobiernos, cambia tú también como sociedad. Tienes que tomar tu responsabilidad y comenzar a ejercer esa responsabilidad y empezar a decirle a los otros: ¿sabes que eres responsable de haber robado, desviado dinero? Lo quiero de nueva cuenta. ¿De qué forma? Así, asado. Oye, tú de repente, más de alguno le conoce todos los linderos a los políticos que se robaron, desviaron los dineros. Entonces, si empezaran a hablar cada una de esas personas, si se empezaran a crear casos, entonces sí, comenzarían las situaciones. Pero todo esto ha ocurrido porque la misma sociedad lo ha permitido. Lo permite, lo solapa, dejan que pasen y no hay, ahora sí por decirlo, mártires o héroes nacionales o héroes locales o héroes de la circunstancia que puedan señalar la situación y ponerla en una cuestión con un juez o un MP. Pero también ahí hay mucho por trabajar. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer todos los ciudadanos y no el pueblo. Todos los ciudadanos tenemos mucho por hacer para que el pueblo crezca y se ciudadanice, para que seamos una república en la cual la democracia prevalezca. Entonces, ante ese tipo de cosas, tenemos que comenzar a hacer. Buenas noches, Socorro. Buenas noches, Enedina, que aquí están. Buenas noches aquí a Beto, que también estás ahí al pendiente. Tenemos que comenzar a hacer cambios de hábitos, de mentalidad, de cómo nos educamos, de cómo aprovechamos nuestros tiempos, de qué es lo que vamos a hacer, qué aprendemos al día, cómo lo aprendemos, cómo nos expresamos, en qué nos equivocamos al día anterior, qué es lo que vamos a hacer al día siguiente. Son actos de contrición que la misma iglesia te los enseñó. Ahora aplícalos desde el acto de evaluarte cada noche y saber qué es lo que vas a hacer para el día siguiente, en qué vas a modificar tal o cuales cosas. Son muy sanos, no es para que te recrimines, no es para que digas qué malo fui, qué mala fui, X y demeritar tus esfuerzos. Es el hecho de cómo te vayas perfeccionando con el día a día. No te gusta lo que pasa, cámbialo. No te gusta lo que tienes como resultado, cambia tu fórmula al hacer las cosas. Si en un momento dado tú dices, pues de repente no me gustaron los gobiernos anteriores y pones otro gobierno, pues no es responsabilidad del otro gobierno cambiar a la república. La tienes que cambiar tú también, desde cómo te comportas, desde qué es lo que haces, cómo lo haces y qué es lo que llevas al cabo. Y crear esa sinergia con la sociedad para ser uno solo y comenzar a avanzar como uno solo, como un solo cuerpo en todo este mar internacional que se viene. Recordemos que apenas empieza la crisis económica. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Es lo importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Empieza a sembrar. En internet tenemos 1000 formas de buscar cómo sembrar, en pequeños cajones, en pequeñas plantitas, hasta en botes reciclados, ¿cómo se llama? Tu ollita que le pones ahí al sándwich, hasta ahí lo puedes ir creando y llevándolo.
Ahí en la fanpage de Nancy La Torre lo pueden encontrar. Miles de formas de cómo ir sembrando. Y en un momento dado, los espacios públicos, puedes comenzarlos a hacer huertos. Organizándote con los vecinos, empezar a hacer huertos de jitomates, hacer huertos de cosas más rápidas, de raíces, de zanahorias, de papas, calabazas, algunas leguminosas, algo. Empieza ahorita a comprar semillas, empieza ahorita a tenerlas, empieza a tener abono, empieza a ver cómo se crea el abono, cómo llevarlo, cómo hacer una sociedad más autosuficiente ante la crisis que se nos viene. Y es una crisis en la cual vamos a tener que aprender a compartir si no queremos que en un momento dado esto se convierta en un país de vándalos por todas partes. Y si tienes necesidad, ten la capacidad de decir, ¿sabes qué, vecino? No tengo para comer, échame la mano. Y más de algún vecino, te lo aseguro, te lo juro y te lo firmo, que más de alguno te va a echar la mano y te va a pasar comida y vas a estar ahí. Son momentos para estar hombro con hombro y bolsillo con bolsillo de ser necesario. Entonces, si eso pasa y así estás, pues adelante, son rachas, no va a ser toda la vida, son rachas. Y una vez que tú salgas, ya le estarás ayudando a otro y otro estará ayudando. Ese es el sentido de vivir en esta sociedad, en esta comunidad. El de estar en un barrio, también el barrio es una institución, también la cuadra es una institución, también la colonia es una institución. Si esas instituciones tan simples no las hacemos que caminen, ¿cuándo va a cambiar y caminar nuestro país? Es lo que me llevo en la actualidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que importa, chicos. Recuerden también que los productos Cahuenga son buenos productos para comenzar a tener suplementos que complementen toda su comida, que en los cuales pues, podemos tener por ahí más de alguno que se estará regalando. Ya tenemos algunos que participaron, ¿no, mi estimado Juanma? Y tenemos ahora 15% en Farmacia Guadalajara tiene lo que es la fibra de limón de Cahuenga, 15% en la Farmacia Guadalajara, pero también ya tienen lo que es su tienda abierta en Jardines del Bosque, ¿verdad? Jardines del Bosque, ahí están. ¿O dónde? Y allá ni me sigue el juego, Juanma. También tienen lo que es la clorofila, lo que es colágeno cutáneo en cápsulas y hidrolizado, para que puedan hacer sus licuados y demás. Señores, no se pierdan. Vean cómo se van cuidando física, mental, espiritualmente. Es momento de acercarse a Dios, es momento de acercarse en quien crean y comenzar una transformación. Son momentos de grandes oportunidades para nosotros como seres humanos, para cambiar desde lo que es lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, el sabernos cuidar, el leer, el estar aprendiendo algo nuevo en el internet de tanto tiempo que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida. Nuestra calidad de vida mejora en base a qué tanto conocemos y la creatividad que tenemos para aplicarlo. Entonces, chicos, algunos quizás se habrán quedado sin trabajo, es una verdadera pena que se hayan quedado sin trabajo. Busquemos alguna forma de aminorarles el golpe, pero por otra también es una gran oportunidad para ver alternativas de cómo ir haciendo nuevas cosas que los hagan tener mayor autosuficiencia. Son momentos, pues en un momento dado que si tú no le puedes ayudar a comprarse algo de inmediato, pues ir sembrando algunas cosas que pues dices, a lo mejor no son para mí, pero pues de repente salió la siembra y ahí te van las zanahorias que me salieron, ahí te van las papas que me salieron, ahí te va esto que salió, X. La cosa es ver, incluso tengo una amiga que tiene una casa en una colonia muy fifí, así como la menciona nuestro señor presidente. ¿Y saben qué empezó a hacer en todo su jardín? Quitó todas las plantas decorativas, las puso en una sola esquina, las acomodó para dejar la subsistencia de las mismas y empezó a sembrar papas, ejotes, chayotes, puso zanahorias y demás, y no son para ella ni para su familia, y está pidiendo a su familia que hagan esa misma dinámica para empezarla a dar a las personas de la periferia. Y me dicen que los fifís no tienen corazón. Así les puedo dar miles de ejemplos. Entonces aquí es una cuestión de que veamos cómo vamos a subsistir y a salir adelante. Cómo vamos a estar hombro con hombro, mano con mano, porque apenas esta crisis comienza, señores, seamos conscientes, esta crisis apenas comienza. Y es el momento de sentar las bases para ver cómo vamos a subsistir y a salir de esta crisis. Cómo vamos a hacer que nuestra creatividad como mexicanos comience a florecer para mostrar lo mejor de nosotros y ser un solo equipo en nuestras colonias y cuidarnos y aparte estarnos apoyando con comida, con dinero, con lo que se necesita en el momento, hasta con intercambios de ropa. ¿Sabes que ya no me quedó esta, ya no me gustó? La lavo, la desinfecto, ahí te va, vecina. O alguno de que de los adolescentes de repente ya están creciendo y los están dejando sin ropa. Y verle, tengo una vecina también, fíjense, muy padre la dinámica, bueno, de mis ex vecinas de la colonia, que trato de no perder mucho contacto con ellas.
y de repente está haciendo algunos tejidos, taca, 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 y la veo tejiendo, y le pregunté, oye hermosa, pues ¿qué estás tejiendo ahora? ¿Por qué tejes tanto? No, dice, mira mi amor, yo estoy aquí pensionada, estoy con mis rodillas que me duelen y todo, pero mis manos me sirven y ando en friega haciendo algunas bufanditas, algunos gorritos, todo, porque sé que en esta crisis económica que tenemos, más de alguno va a necesitarlo. Ya me compré algunas telas polares para hacer esto y esto y esto, ya diseñé esto, y de repente también tenemos a personas que dicen, bueno, yo tengo tiempo, no tengo mucho dinero, pero estimo a los niños, les hacen dormilones, les hacen esto, entonces, cosas que en un momento dado retribuyen, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Ese es el gran reto que tenemos después del resultado del segundo informe de gobierno de nuestro señor presidente. Y bueno, chicos, los dejo. Esto fue todo aquí en Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses. Recuerden, Socoví Cahuenga está en Farmacias Guadalajara y tiene su tienda abierta. Lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, también están en Instagram. Y tiene también su propia página web. Ya están activos y pueden hacer los pedidos para su casa. Y de ahí también, chicos, recuerden siempre que la comunidad es lo que es o lo que hacemos de ella. Las acciones que nosotros hacemos son el reflejo de nuestra comunidad. Les agradezco muchísimo. En voz Nancy La Torre, regresamos el próximo lunes.